Amén y amén. Pues bienvenidos todos, Dios te bendiga. Qué bueno que estás esta mañana. Y lo que hoy te quiero enseñar es más una palabra de reflexión. Yo que ya la conoces, ya lo sabes, pero a veces en el camino hay cosas que tenemos que estar recordando constantemente para poder llevarlas a cabo. A veces en ese trajín de la vida de todos los días se nos olvidan las cosas que Dios nos pide hacer y las bendiciones que tenemos, la obra que el Señor Jesús ha hecho en nosotros. Cuando se acepta el Evangelio, se acepta un estilo de vida diferente. El recibir a Cristo no es solamente un suceso en la vida que pasó, sino es un suceso transformador de la vida, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de pensar. Y esa misma transformación llega a nuestro diario vivir, a nuestras casas, llega a nuestras costumbres, llega a nuestra cultura y empezamos a tener que cambiar ciertas cosas que no agradaban a Dios para poder hacerlas correctas, y entra un nuevo estilo de vida. Eso es lo que pasa en el Evangelio. Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó para formar un pueblo, y un pueblo con un estilo diferente. Dios había visto cómo el mundo pues, ya se había corrompido, todas las culturas ya hacían cosas erróneas, y Dios dice, bueno, pues quiero que vengas, que salgas. Y efectivamente, ¿verdad? Para poder llevar a cabo esa transformación, no la podían hacer dentro, ¿verdad? No era de que Abraham iba a transformar al mundo y entonces que se quedara en su cultura, se quedara en las cosas que él estaba haciendo y ahí Dios lo iba a transformar. No, sino le pide algo. Vamos a Génesis capítulo 12, verso 1, y en ese llamado, en ese plan que Dios tenía con Abraham para formar una nueva nación, le dice algo. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. O sea, tienes que salir. No puedes, el llamado que yo tengo para ti no puede ser dentro, no lo puedes hacer con las mismas cosas que estabas haciendo. Y salirte de tu tierra es pues, salirte de tu comodidad, salirte de tu parentela, salirte de tus costumbres, de las cosas que solemos hacer en casa, de las cosas que traemos desde generaciones en nuestras familias, de la casa de tu padre, pues del ejemplo mismo que a veces nuestros padres que no conocen a Dios pues nos han dado. Entonces para esa transformación pues dice, tienes que dejarlo, tienes que salirte hacia una nueva situación que yo te voy a llevar, porque te voy a llevar a una nueva tierra y en esa tierra vas a aprender otras cosas nuevas. Entonces, ¿qué le dice Dios? La invitación de Dios a Abraham es, deja lo que tienes por algo mejor. Dios nos llama a algo mejor de lo que tenemos. Pareciera que lo que tenemos es lo mejor, ¿verdad? Muchas veces pensamos, hay gente que ni siquiera en su dolor o esa costumbre que tiene de sufrimiento, ya la han adaptado como un estilo de vida y no quieren salir de ese sufrimiento y así quieren vivir el resto de su vida y de las cosas que el mundo ofrece. Pensamos que lo que el mundo ofrece pues es mejor, que nos vamos a pasar bien y no queremos dejar las cosas del mundo, su diversión, su riqueza, la valoración, su deleite. Y pensamos que eso es, el mundo es lo más que podemos tener. Abraham yo creo que estaba ahí pues pensando en su casa, diciendo, bueno, pues aquí está mi parcelita, aquí está la casita que va a dejar mi mamá cuando se muere, mi papá, aquí pues está Sara, aquí vamos a tener a nuestros hijos, aquí vamos a hacer nuestra vida. Es lo que tenemos, es lo que conocemos. Y Dios le dice, no, yo tengo algo mejor para ti. Y lo sacó de esa tierra. Y vaya que tenía un gran plan para la vida de Abraham, que seguimos leyendo en Génesis todo lo que maravillas que Dios hizo con él. Entonces, ese es el llamado que nos hace también el Evangelio. Salte de esa forma de vida que tienes, de esas costumbres,
de esa forma rutinaria que tienes y vente al Evangelio. Yo recuerdo cuando era chico, yo me convertí a los 17 años y medio, y recuerdo que eso de los 15 años, cuando empieza la adolescencia, yo me acuerdo que el peor día de la semana era el domingo, porque no había televisión. En ese tiempo pues la televisión no era de así, o era una televisión muy fea, y a mí me gustaba la televisión de la semana, y pues iba a la escuela, como sea me divertía, hacía juegos, pero el domingo era el peor día de la semana. Yo no quería que llegara el domingo, porque era el día más aburrido, y no se diga ir, y lo voy a decir, ir a misa era aburridísimo para mí, era muy aburrido. Y no me gustaba, lo hacía por obligación. Es más, me iba a la misa más temprano para poder salir y ya dejar ese pendiente libre el domingo, pero todo el mundo me la pasaba muy aburrido. En cambio, cuando llegó el Evangelio a mi vida, uno de los días que más disfruto es el domingo ahora. El venir a la iglesia, el predicar, el hacer todo lo que hacemos, y desde que me convertí, el servir en la iglesia, iba y servía a Dios, era el mejor día. Y en verdad que el Evangelio nos trae cosas mejores de lo que nosotros teníamos antes en nuestra vida. Y dice el verso 2, dice: y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Nos llama Dios ¿para qué? Para bendecir, para ser bendecidos primero. Dice: yo te voy a bendecir, salte, yo te voy a dar cosas mejores, una vida llena de bendiciones, de aventuras conmigo. Yo voy a hacer milagros en tu vida, yo voy a hacer grandes cosas, y no solamente eso, sino que te voy a usar a ti para que tú seas de bendición, no solamente a algunas familias de la tierra, sino a las naciones de la tierra. Entonces, vaya que el llamado que estaba dándole Dios a Abraham era pues bastante importante. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que cuando recibimos a Cristo, sí somos bendecidos porque nuestros pecados son perdonados. Somos bendecidos porque ahora en el nombre de Jesús podemos pedir cosas que antes no teníamos. Y ahora somos luz para el mundo, somos la sal de la tierra, ayudamos a otras personas, nos sentimos útiles bendiciendo a otras personas. Cuando haces una oración y Dios hace un milagro, hay una gran satisfacción. Cuando das una clase o cuando vienes con mujer y haces algo por la iglesia, te vas satisfecho del servicio que tú haces a Dios, que bendice a otras personas, te causa una bendición. Entonces, también nos pasó a nosotros. Somos ahora bendecidos por Dios y también somos de bendición a otros. Dios le dijo a Abraham: salte del mundo y te bendeciré y voy a engrandecerte para que seas bendición. Te voy a preparar para que seas bendición a otras personas. El que no conoce a Dios solo conoce el mundo. Y así nos pasó a nosotros, ¿verdad? Solo conocíamos el mundo y nos daba miedo salir del mundo. De hecho, pues nos daba miedo morir, ¿verdad? Por eso no queremos salirnos del mundo, porque lo único que conocemos es el mundo. Y entonces, no, si me muero, pues ¿qué hay después de esto? Nada. Entonces, pues mejor voy a cuidar mi vida, cuidas tu salud, cuidas tu estilo de vida. ¿Para qué? Para que puedas disfrutarla mientras estás en esta tierra, porque es lo único que conoces. Pero Dios nos ofrece tomar la acción de salir del mundo para experimentar una vida mejor. Salir de este mundo, no morirnos, sino salir de las costumbres y tradiciones y cosas que el mundo hace. De hecho, a mucha gente que es creyente en la vida eterna o en Dios, su imaginación de la eternidad es que allí está mejor, ¿no? Dicen: no, pues la eternidad es mejor. Y sí tenemos ese pensamiento, lo vamos hace algunos, el domingo pasado. La eternidad, dice el apóstol Pablo, es mejor que esta vida física. Entonces sí, al ofrecernos el Señor Jesús la vida eterna, pues es mejor. Y por supuesto la gente tiene ese concepto. Muchos dicen: bueno, cuando me muera, entonces las cosas serán mejor. Aquí he sufrido mucho, aquí ha sido un infierno, aquí le he pasado muy mal, pero cuando yo me muera, entonces mi vida será mucho mejor. Ese es el pensamiento.
Pero nosotros, los que hemos decidido salir del mundo, ¿sabes qué? Lo decía el domingo pasado, ya empezamos a vivir la vida eterna. Por eso salir del mundo y entrar al Evangelio a través del Señor Jesucristo es mejor, porque ya estamos en la vida eterna, que sí es mucho mejor que las cosas del mundo. Porque experimentas el poder de Dios, experimentas su poder, experimentas cosas sobrenaturales que antes no podías experimentar, porque ahora ya tienes vida eterna en Cristo Jesús. Y quiero que vayamos a Juan, capítulo 12, verso 25. Y aquí el Señor Jesús se lo explica muy bien a sus discípulos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Son la misma situación que vivió Abraham, pero ahora nosotros la vivimos dentro del mundo. Y ve lo que el Señor Jesús les dice a sus discípulos, Juan capítulo 12, verso 25. El que ama su vida, la vida física, la vida del mundo, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, no dice su vida eterna, dice la vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, si tú sales de este mundo, si tú pierdes este mundo por Cristo, tú vas a ganar la vida eterna, y la vida eterna es mucho mejor. ¿Por qué? Porque las cosas que vemos, la vida física es temporal, pero las cosas que no vemos son eternas. Y al recibir la vida eterna podemos experimentar la vida sobrenatural, la vida gloriosa y poderosa que Dios nos ofrece en la manifestación de su poder a los que creemos en Él. Y verso 26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Y dónde está el Señor Jesús? En la eternidad, porque venció a la muerte. Y si nosotros servimos al Señor Jesús y le seguimos, entonces tenemos vida eterna, porque estamos en la vida eterna que Jesús ya tiene, ya ganó, ya venció a la muerte, y ahora todos los que creemos en Él tenemos esa vida eterna. Otro versículo, solamente te lo voy a leer, no lo leas, no lo busques, dice Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, del mundo, del sistema del mundo. El reino de los cielos es diferente al reino que vivimos en este mundo. Si echas una miradita a este mundo actual, en este mes de septiembre del 2022, si ves las noticias o vas un ratito allá afuera, lees un poco las noticias o buscas ahí en las redes sociales, te darás cuenta de la gran maldad que hay en este mundo y que se ha incrementado, de la corrupción. Tú ves el mundo y ves los gobiernos y que no quisiera uno, ¿verdad?, que ya se acabara la corrupción de nuestros gobiernos, pero viene uno, viene otro, ¿y qué sucede? Pues la misma corrupción, o hasta a veces peor. Y dices tú, bueno, pues me voy a otro país, a donde esté, ahí no haya corrupción. País donde vayas, hay corrupción. Porque el ser humano, una vez que toma el poder, se corrompe y hace cosas indebidas. Entonces, ¿dónde poder está si en este mundo está corrompido? La lascivia en las redes sociales, ponte a ver un poco las redes sociales y dices tú, bueno, ahora sí el hombre se desató en su lascivia, en los jovencitos. Las cosas que ves en esos videos o en esas fotos que la gente sube, dices, bueno, vaya que hay lascivia. El mundo está lleno y su mente está pervirtiéndose en la lascivia, que no es correcto, y la contamina solamente su mente. De la destrucción de la naturaleza, pues cada vez oyes que si hacen tal obra, que si ya se acabaron a tal animal, que ya el calentamiento global está trayendo sequías en el mundo. En estos meses pasados supimos lo que pasó en Nuevo León, en el estado, y que ya casi no tenían agua, estaban a punto de ya no tener nada de agua, y todas estas destrucciones por lo que pasa por este calentamiento global, la contaminación,
el alimento contaminado, que ya está un huevo que te comes está contaminado, el pollo tiene no sé cuántas hormonas y te hacen daño y ya no saben ni qué comer. Porque el hombre está destruyendo la naturaleza por su misma codicia, la envidia, la codicia, la traición, la injusticia, y dices, bueno, este mundo, como dice Mafalda, paren en el mundo que me quiero bajar porque la cosa está muy difícil, y yo creo que ahora está más difícil que nunca por todo este avance tecnológico que el hombre tiene, pues ha despertado más la maldad. O sea, decía, por ejemplo, esto de la lascivia, pues de repente pasabas ahí por un puesto de periódicos y tal vez veías una foto y ya medio la veías y te ibas, pero ahora lo tienen las 24 horas ahí en esas redes sociales, y pues de todo tipo, de todo color. Y qué triste cómo esta tecnología está haciendo que el hombre se destruya. La misma destrucción de la naturaleza está haciéndose por la avaricia del hombre en querer más dinero y todo esto. Entonces vemos que el mundo está destruyéndose, el mundo está mal, las cosas están poniendo mal en este mundo. Eso es el mundo, todo esto. Y vaya que dices, bueno, ¿y qué le voy a dejar a mis hijos? Yo veo a los papás preocupados por sus hijos, niños y adolescentes, diciendo, bueno, ¿y qué van a vivir mis hijos si nosotros que vivimos una situación mucho menos agresiva nos pasaron cosas? ¿Qué mundo les espera a tus hijos? O sea, ¿qué va a pasar con tus hijos con toda esta contaminación de las redes sociales, del mundo, de la carestía, de las epidemias, de todo maldad, violencia que se están viniendo? ¿Qué le va a pasar a tus hijos? Pues hay cierto miedo lo que está pasando en el mundo. Pero déjame decirte que hay algo mucho mejor que este mundo. Hay algo mejor para ti y para tu familia, porque cuando Dios llamó a Abraham, también llamó a su familia, ¿verdad? Llamó a sus hijos que estaban en el vientre de Sara, en este caso al hijo de Abraham, y los llamó. O sea, la bendición es tanto para ti como para tu familia, de salirte de este mundo y tener una vida eterna dentro de este mundo que el Señor Jesús nos ofrece. Y lo que hemos creído en su obra, ya tenemos esa vida eterna que el Señor Jesús nos dio. Te invito a que abras Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 6. Y ve el proceso, ¿va? que se ha tenido, qué es lo que pasó con nosotros. Dice Juan capítulo 17, verso 6, hablando del Señor Jesús con el Padre, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. O sea, ¿de dónde venimos nosotros? Pues del mundo. Venimos de ese mundo y muchos siguen en ese mundo todo desvirtuado y destrozado. De ahí nos llama Dios, de ese mundo, para salirnos de ese mundo y ser guardados por la palabra de Dios. Ver verso 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. O sea, el punto para poder salir del mundo es creer en las palabras del Señor Jesús, creer que Él fue enviado, que Él es Dios, y lo que Él hizo, la obra redentora que Él hizo por nosotros en la tierra. Y verso 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. El mundo finalmente va a ser destruido. El mundo tiene fecha de caducidad. Las cosas temporales tienen fecha de caducidad. Y el Señor Jesús, levantando su oración, dice: yo oro e intercedo por los que tú me diste, por los que han salido del mundo, por los que tienen vida eterna, los que sí ya tienen una vida diferente, por ellos intercedo, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Entonces, ¿qué sucede? Veníamos del mundo,
creímos en el Señor Jesús. El Señor Jesús nos saca del mundo, nos da una vida nueva. Y verso 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. O sea, te digo, sí nos sacaron del mundo a través del sacrificio, pero seguimos aquí. Pero el hecho de estar en el mundo, en esta tierra, no quiere decir que tenemos que pertenecer al sistema que tiene el mundo. Nosotros ahora salimos de ese sistema del mundo para entrar al sistema del reino de los cielos. Dice, y ya no están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros lo somos. Entonces, somos guardados en este mundo para no contaminarnos. Verso 15 dice, no ruego que los quites del mundo. Si recibimos a Cristo, lo mejor sería irnos al cielo, te lo he dicho, ¿verdad? Que padre sería que recibes a Jesús y derecho al cielo, ¿verdad? Ya se te olvidan todas las cosas en esa emoción cuando estás en tu primer amor y de repente recibes a Jesús y te vas al cielo, pues pasas a lo excelente, ¿verdad? Lo maravilloso. Pero tenemos una obra que hacer en esta tierra. Por eso el Señor Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, del sistema equivocado que tiene el mundo. Porque ellos ya no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Ya no pertenecemos a este sistema que el mundo se envuelve, de los chismes, de las codicias, de las avaricias. Ya no vamos detrás de las mismas cosas que el mundo va. Nosotros vamos detrás de otras cosas más excelentes, guiados por la palabra de Dios. Somos santificados dentro de este mundo, somos santificados, apartados, como dice el verso 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, nos saca del mundo, nos aparta del mundo, nos guarda de ahí y después nos envía al mundo. Pero nos envía como santificados, guardados, apartados, protegidos por la palabra de verdad. ¿Qué es lo que nos protege en este mundo? ¿Qué es lo que va a hacer que tú no sigas la corriente del mundo? Pues los principios que Dios ha escrito aquí. Estas son palabras de vida, de verdad, son verdaderas que nos guardan. ¿Qué nos enseña la Biblia? A saber actuar en esta vida, a sabernos conducir, a tomar sabias decisiones, no en base a nuestros egoísmos y codicias, sino en base al propósito que Dios tiene con nosotros. Por eso nos metemos en la palabra, la estudiamos y nos guarda para ir en este mundo. Somos enviados al mundo, pero guardados, santificados, apartados por la verdad de la palabra de Dios. Verso 19, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Tú eres apartado y guardado por la verdad. Entonces en este mundo con tantas cosas que escuchas en las redes sociales, que por cierto, si tú ves las redes sociales hay tanto ataque a la palabra de Dios, a las verdades de Dios. Hablan, yo de repente veo a algunos y digo que ¿cómo pueden hablar de algo que ni conocen? Atacando el sacrificio de Jesús, atacando la palabra, atacando las acciones que Dios nos ha dado, pero sin conocimiento. Entonces, ¿qué nos va a guardar de toda esta codicia? ¿Qué ves en la publicidad? ¿Qué ves aún en las redes sociales? La gente quiere ser el primer lugar, quiere tener muchos likes, quiere tener dinero. ¿Qué se hace ahora? La famosa promoción, los influencers ganan miles de millones de pesos y ya yo quiero ser un influencer porque quiero ganar dinero. Y nos vamos detrás de la codicia que el mundo ofrece, de las cosas que el mundo ofrece. Y de repente ahí vemos a los influencers que se ponen que los millonarios y se ponen ahí todos sus relojes de marca y toda la ropa y los tenis y su avión particular. Y todas estas cosas están despertando una codicia en el ser humano para ir detrás de esas cosas cuando la Biblia nos dice que eso no es la razón de la vida. Que las cosas materiales solo se usan ¿para qué? Para vivir, existir en esta tierra siguiendo el propósito de Dios. Entonces, ¿qué nos va a guardar estos principios y valores? ¿Qué debes hacer y qué no debes hacer? Está escrito aquí.
Guíate, busca a Dios. Y cuando tú no entiendas lo que este libro dice, puedes doblar tus rodillas, buscar al Espíritu Santo y Él te enseñará las cosas que para nosotros son incomprensibles. Él las hará sencillamente a tu corazón para que tú seas instruido y puedas vivir en la verdad y la verdad te guarde en medio de este mundo tan hostil, tan sucio en el que estamos ahora. Para poder ser bendecidos y ser bendición tenemos que salir del mundo. ¿Qué hubiera pasado si Abraham le dice, no, Señor, pero es que aquí estoy bien cómodo? Es que me gusta mucho mi cuarto. Y es que aquí mi parcelita, ya hice planes, tengo planes para los próximos 10 años con mi parcelita, voy a sembrar cosas. Mejor aquí, mira aquí, Señor, úsame en mi casa, úsame con mi familia. Si Abraham le dice eso a Dios, dice, olvídate, no me sirves. Entonces muchas veces el cristianismo actual quiere ser usado en el mismo sistema del mundo, haciendo las mismas cosas que el mundo hace. Cuando aquí vemos con claridad, y no solamente en este pasaje, sino en muchos otros en el Nuevo Testamento, que es necesario salir de ese sistema. No podemos hacer las mismas cosas que el mundo hace porque no seremos bendición al mundo. No recibiremos bendición si seguimos haciendo las cosas como las hacíamos anteriormente. Abraham no hubiera sido bendecido como lo fue si no se sale. Pero él salió, él tomó el paso de fe, salió adelante, sabía que algo mejor, dejaba cosas que le gustaban, pero dijo, pero hay cosas mejores. Y cuando estamos en el cristianismo, de repente decimos, sí, pero es que esto me gusta mucho hacerlo. Este pecado me gusta, me satisface, me da gozo, me da alegría, me quita mis traumas de la vida, me hace olvidar las cosas difíciles que tengo en el resto de mi vida. Por eso no lo quiero dejar. Y queremos ir cargando todas esas cosas del mundo, no queremos salir. Y entonces no vemos la vida abundante que ya tenemos en Cristo por haber creído en Él. Entonces sí nos tenemos que mover. O sea, Abraham se salió, se movió, salió de la tierra, dejó las cosas atrás. Entonces caminó una gran distancia, tuvo sus buenas aventuras que tú puedes leer en Génesis, grandes cosas que él vivió y cosas duras también, pero finalmente salió. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues ese salir ahora del mundo implica dejar de hacer cosas que antes hacías, que no agradan a Dios. Y tú lo sabes porque la Biblia te enfrenta, las predicaciones te enfrentan, los estudios te enfrentan y sabes las cosas que estás haciendo mal. Y no las quieres dejar porque las sientes que te satisfacen, que es lo más grande que tienes, que es lo único que tienes. Y Dios te dice, deja eso porque yo tengo cosas más grandes para ti. Experiencias mucho más hermosas si tú decides dejarlo. Y entonces podrás recibir mis bendiciones y ser bendiciones para otras personas. Entonces mi vida cristiana debe cambiar. No debe verse como la del mundo. Una de las cosas que la gente debe ver es que somos diferentes. Y no solamente por cargar la Biblia y venir los domingos a la iglesia. Somos diferentes porque respondemos diferente, porque hacemos las cosas diferentes. Porque no nos divertimos de la misma manera que el mundo. Sí nos divertimos, por supuesto en el Evangelio hay mucha diversión, pero lo hacemos de la manera correcta y Dios nos bendice y somos bendiciones al mundo. Entonces sí tiene que haber una diferencia. Abraham fue bendecido de lejos, cuando estaba lejos de su familia y de su parentela. Nosotros seremos bendecidos cuando estemos lejos del mundo, de su sistema, de sus formas. Seremos bendecidos y entonces estaremos listos para bendecir a otros. La vida cristiana, y no lo podemos cambiar, muchos ya lo quieren cambiar en la actualidad. La vida cristiana son usos y costumbres nuevos. La vida cristiana es cambios. No puedes verte como del mundo, no puedes actuar como el mundo y decir que eres cristiano. Tiene que haber una diferencia. Esa diferencia está aquí. No puedes hablar como los de afuera.
No puedes hacer chistes como los de afuera, porque hay chistes que no agradan a Dios. Haz tus chistes, pero no todos. O sea, tú tienes que tomar, o sea, salirte del mundo para hacer las cosas que a Dios le agradan. No puedes ir detrás de la riqueza como el mundo lo hace, detrás de la fama como el mundo lo hace. No puedes responder con enojo como el mundo lo hace. No puedes gritar como el mundo grita. No puedes quejarte como el mundo se queja. Porque nosotros ya salimos del mundo. Ve la vida del Señor Jesús. Ese es el ejemplo claro de un hombre en el mundo sin estar en el mundo. Por eso nuestro estandarte o nuestra medida de vida es el Señor Jesús. Hacer las cosas como Él las hizo. Ahora, a los cristianos esto de los usos y costumbres se nos complica por dos razones. La primera, que nosotros nos hicimos cristianos hace poco. O tal vez tus hijos alcanzaron la salvación y pues es poco, ¿va? Los judíos desde cuándo son judíos de generaciones, ¿no? Y ellos hacen y han hecho sus costumbres por siglos. Y ya no les cuesta tanto trabajo porque están acostumbrados, pero nosotros no. Nosotros sí tenemos un estilo de vida diferente y cambiarlo al cristianismo nos cuesta. Pero Dios nos ayuda para hacerlo. Y segunda, que a nosotros nos toca una ley más sublime y más alta que la que tuvo el pueblo de Israel, que eran costumbres. Porque nosotros no solamente son usos y costumbres en la vida cristiana, sino que esos usos y costumbres son valores eternos de la palabra de Dios. Es la verdad de la palabra. Ya no solamente es una costumbre, como tú puedes ver, los judíos tenían sus costumbres, sus sacrificios, iban a tales horas al templo, su vestimenta de tal forma que solamente simbolizaba la verdad que iba a venir y todo lo que el Señor Jesús iba a hacer por nosotros. Ahora nosotros ya Jesús ya vino. Ya no hacemos nada ejemplificado porque ya sucedió. Nosotros ahora hacemos lo que ya fue hecho, lo que ya sucedió, lo que ya pasó. Los principios de Dios, la verdad de Dios, ahora la ejecutamos. Por eso el Señor Jesús puede decir, oíste que fue dicho, mas ahora yo os digo. Ese mas ahora yo os digo es más sublime, más alto, porque ya no solamente tiene que ver con una figura, sino tiene que ver con la verdad. Estos principios que nosotros cumplimos del Nuevo Testamento son verdaderos, no son simbólicos. No es una tradición que simplemente la hacemos por costumbre o porque simplifica algo. No, es la verdad. Es la existencia, el valor verdadero de la vida, de la existencia del ser humano. Porque el Señor Jesús ya lo cumplió. Entonces ya no es un ritual simplemente. El decir ahora, no voy a decir malas palabras, no es porque, pues me quiero ver como buen cristiano, no. Ahora no las digo porque no debo decirlas, porque eso daña mi mente, daña mi corazón, daña mi propósito, daña el plan que Dios tiene para conmigo. De la misma manera el chisme, ¿va? Ya no es simplemente, no soy chismosa o chismoso porque simplemente es una tradición de los cristianos, no soy chismoso, no, es porque no debo hacerlo, porque eso daña a los demás, daña al cuerpo de Cristo, me daña a mí, daña el propósito de Dios. Y así vemos todas las cosas, valores y principios de la verdad. Por eso dice el Señor Jesús, guárdalos con tu verdad, no dice guárdalos con tus ritos, con tus tradiciones, con las cosas simbólicas del Antiguo Testamento, no, dice guárdalos con tu verdad. Nosotros ahora ya tenemos la verdad. Si hay un cambio de costumbres, hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de actitud, que sí toma tiempo, pero tenemos que ir detrás de ese cambio cultural, espiritual, para no ser como el mundo y ser, como dice el Señor Jesús, guardados por la verdad de la palabra. Dios nos llama a vivir el Evangelio, a vivir una forma de vida diferente. Una calidad de vida nueva, basada en su dirección y en el buen funcionamiento del cuerpo humano y de la mente humana y de todo el ser humano. El Evangelio no es para actuarlo. Por eso decía, ya no, el Antiguo Testamento sí se actuaba. Y aún así era rígido el Señor con ellos, ¿verdad? Cuando no quisieron hacer bien el incienso, les vino bien fuerte el castigo.
pero era una actuación de lo que iba a suceder en el futuro. Pero nosotros ya como cristianos no actuamos el Evangelio. O sea, tú no vienes a la iglesia a actuar, a ser cristiano los domingos. No vas a actuar domingueramente. Yo nada más soy cristiano los domingos en la iglesia. Me salgo y olvídense, ni me van a conocer. Mi boca se desata, mi coraje se desata, mis acciones se desatan. No puede ser, porque el Evangelio no es actuado, es un estilo de vida. Mira, tú puedes ir tal vez a una obra de teatro y ver una obra judía y ver tal vez a un mexicano que no es judío actuando como judío. Pero acaba la obra y pues ya deja todas esas costumbres que estaba actuando simplemente. Pero tú puedes ver y irte a Polanco y ver esos judíos radicales que vas a su casa y son judíos en su casa, son judíos afuera, son judíos en su vestimenta, son judíos en toda su forma de vida. No están actuando. El ser cristiano no es actuación, es una transformación radical que tiene nuestra vida. Nuestras familias no deben actuar al cristianismo, deben ser cristianas. Nuestros hijos debemos enseñarles los principios y valores cristianos para que no actúen solamente los domingos o los miércoles, sino sean cristianos en su corazón y eso lo reflejen en su diario vivir. La intención de la vida cristiana no es actuar de una manera delante de los hombres y otra manera en privado, porque entonces ya no somos culturalmente cristianos. Mira, ya por último, conformarse al mundo como está ahora, y perdón por la palabra que voy a usar, está grueso. Está grueso. O sea, ser como el mundo es ahora está grueso. Yo veo a los jóvenes, si el Evangelio no llega a esos jóvenes, pobres jóvenes, ¿cómo van a acabar sus vidas? Tan solo ven un poquito y se va a poner peor esto, ¿verdad? Dice la palabra. Pero ve los jóvenes que se casan ahora sin Cristo. Los jóvenes que exhiben sus TikToks sin Cristo. O sea, está grueso el ambiente. La destrucción del mundo está gruesa, la corrupción. O sea, un cristiano que actualmente se quiere hacer político le cuesta porque la corrupción está a lo máximo. Bueno, tal vez no llega a lo máximo, pero sí está en un alto nivel. La maldad está en un alto nivel, la violencia, todo. Está grueso conformarse al mundo y no se diga para tus hijos. Todo esto que está para la traición, la injusticia, el egoísmo, la vanidad, la lascivia, esto está grueso. O sea, como nunca antes, por todo lo que el mundo se ha desarrollado, ¿right? Y toda la misma tecnología lo está haciendo al ser humano. Entonces está difícil, pero hay una esperanza para los que se convierten. Para los cristianos hay una esperanza, que podemos salir del mundo, ser protegidos y regresados al mundo y no mezclarnos con todas las cosas malas que ellos hacen. El reto es vivir la plenitud del Evangelio, de la vida abundante, la vida que le fluye como un río de agua viva, de la vida que nos da paz sobrenatural que solamente Cristo nos puede dar, de la vida que tiene un yugo fácil y ligero. La carga que el Señor nos pone no es pesada, y de la manifestación del glorioso poder de Dios en nuestras vidas. Esa es la vida que el Señor Jesús nos enseñó, la que mostró su vida mientras estuvo en la tierra, la que mostraron los apóstoles, que leemos ahí en el libro de Hechos y en las epístolas, y la que mostraron los primeros cristianos. Y por último te quiero dar esta recomendación, Romanos 8:12. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todo este mundo y sus deseos pasarán. No vivamos conforme al estilo de este mundo,
sino vivamos la vida gloriosa que el Evangelio nos da. Una vida mucho mejor que la que nos ofrece el mundo. Cierra tus ojos.